Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa favorito, en Relatos Forenses, en la cápsula más amada con la maestra Vilma Naranjo, en La cara del psicópata. Maestra Vilma Naranjo, ¿cómo está? Pues fíjate que yo estoy bien, pero tengo mucho calor, mucho calor. Sí, ese calor y ahorita con la alfombra nos hace que nos dé rinitis alérgica. Sí, porque hay como polvecito y ya ves que si no nos quejamos, pues no somos. Sí. Así que bueno, hay es que es quejarse necesario de para algo. que no rebote todo el sonido en la habitación Sí, de los eso sets. sí. Eso Así es, tienes toda maestra. la razón. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, maestra? Pues fíjate que este es un tema que me gusta mucho. Van a decir, ¿cómo es que le gusta un tema tan tétrico? Pero que creo que vamos a encontrar mucha información además de algo que se escucha mucho, que es la perfilación. Sí, claro. Y vamos a hablar de los pioneros de esta perfilación, que es Robert Ressler y John Douglas. Con Ajá. Cazador de Mentes. Exactamente. Ajá, sí. Y ellos son quienes inician lo que sería la unidad de análisis conductual. Ajá, sí. Que ahorita está en Quantico, Virginia, en los Estados Unidos. Sí. En la academia del FBI es donde se forman estos nuevos perfiladores. Sí. Y el hombre que ayuda, y esto está muy curioso porque con todo lo malo que hizo, terminó beneficiando a la criminología con esta cuestión de la perfilación, sí. Y él es Edmund Kemper. Ok, muy interesante porque es una historia, si se da cuenta, que se van sumando elementos y elementos. Por un lado, aquí viene la gran pregunta que muchos criminólogos se hacen: si el depredador nace o se hace. Y aquí esto es a título personal, asumo la responsabilidad de lo que voy a decir. Considero que muchos tenemos esta predisposición para cometer cosas mal y ser depredadores, pero también el factor tiene mucho que ver. Ejemplo, yo puedo tener esta predisposición para cometer ciertos delitos, pero si me voy nutriendo de factores externos adecuados, en un alto grado de probabilidad no delinca o no sea un depredador, porque tengo los otros elementos que me van fortaleciendo. Pero si tengo esta predisposición más los factores negativos, maestra, pues es lo que hablamos de estos tipos de sujetos. Hemos estado hablando de muchos, te voy a poner el caso de Clara y Jorge, Juan Carlos y Patricia, y te digo estos en específico porque tienen hijos, ¿no? Sí. Y resulta que siempre hablamos de las familias, cómo es que es este trato hacia estos niños que cuando crecieron se convirtieron en estos asesinos seriales o en estos depredadores, y que este factor de familia es tan importante en muchas situaciones. Y entonces me quedé pensando en ellos porque son de los temas que vamos a tocar en el libro que estamos escribiendo. Y entonces dije, aquí hay niños. Estos niños van a haber nacido como padres asesinos, caníbales, violadores. ¿Qué va a ser de esos niños? Y te lo juro que me dio escalofrío pensar que en unos años podamos estar hablando de estos niños y de su niñez con estos padres. Sí, claro. Fíjese, voy a tocarlo con mucho respeto, mucho. Uh-huh. Pero hay algo bien cierto en la cuestión neurológica, en la cuestión cerebral. Como las malas experiencias, fíjese, hay aquí algo bien bonito que decían los maestros. Yo puedo hacer, voy a poner mi caso, voy a hacer 1000 autopsias, pero el día que haga 1001 y la riegue, toda la gente se va a acordar de ese error del 1 y de las 1000 nadie lo va a reconocer. Aquí, en este momento, voy a comentar lo siguiente. El cerebro
generalmente tiene a guardar las experiencias más negativas. Por alguna razón, en el sentido de que aprendemos y nos queda este reforzamiento a base de las cuestiones negativas. Había un maestro de pediatría que decía, el mexicano, así lo decía el maestro, el mexicano solamente aprende de dos formas. O cuando le quitan dinero o cuando lo meten a la cárcel. Uh-huh. Y sí es cierto, ¿cuántos de nosotros nos pusieron las fotomultas o fotocívicas el día de hoy? Claro. Y ahora manejamos debajo de 80 kilómetros por hora. O por lo menos ya saben dónde están las fotomultas y se van deteniendo. Bueno, alcoholímetro. Igual, ya mucha gente dice, no, yo nada más tomo una cerveza porque sé que tal vez está el alcoholímetro y no quiero volver a repetir la experiencia de que me arresten, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí viene la pregunta. Si nosotros con estas pequeñas normas que hemos sido acreedores a una sanción por violentar la norma, ahora imagínese el cerebro de estos niños que han sido testigos mudos. Me voy a ir tantito, con mucho cuidado lo voy a tocar con mucho respeto, nada más para poner este preámbulo. ¿Se acuerda de un terrible feminicidio en México? Que una joven terminó siendo lamentablemente privada de la vida y sus restos fueron a una taza del baño y a un drenaje. Que hoy es la ley. Exactamente, y que el cuerpo quedó expuesto en muchos lugares de acceso a periódicos, ¿no? Sí, y a más elementos. Sí, sí. Ahora, pero decían lo siguiente, hubo un niño con un espectro autista que vio toda la escena y el acto. No. Entonces aquí viene la pregunta. El cerebro de este niño, ¿qué tanto habrá sido lesionado a nivel psicológico de que vea a su propio padre ocasionar este feminicidio? Todos estos niños, cuando ven estas imágenes, y como hace ratito comenté, la imagen negativa es la que siempre va a estar guardada en el cerebro. ¿Qué va a pasar, como bien lo dice usted? Aquí viene algo bien importante, ¿eh? ¿Qué va a pasar con ese recuerdo? ¿Qué va a pasar con los flashbacks que llegan y a cada rato y mi papá hizo esto y esto? Porque aquí nos van a narrar de manera magnífica, como siempre lo hace, que este sujeto pues tenía estos flashbacks y esta sensación de querer hacerlo hasta que lo logró. Y entonces ponemos la pregunta, ¿y estos niños más adelante qué va a pasar, maestra? Porque además todos estos niños, ¿quién los está vigilando? Es correcto. Cuando fue la pandemia, nació una bebita de una amiga mía. Y los primeros, no nació, tenía creo que como 1 año y medio. Y le ponían su cubreboca. Empezó a pasar la pandemia y luego que todavía teníamos que usar el tapabocas. Por lo que estuvo más o menos como 1 año mínimo, como todos, con el uso de este tapaboca. Cuando ya no los quitaron, la niña lloraba, Jorge, porque quería su tapabocas. Ah, sí. Porque para ella era normal tener el tapabocas. Ella no entendía la vida sin ese tapabocas. A lo que voy con esta comparación es, para estos niños, como los hijos de Juan Carlos y Patricia, el matar y el consumir un cuerpo es algo normal. Sí, incluso aquí viene la pregunta. ¿Qué va a pasar si este niño, fíjese, vamos a poner esta simulación. Ambos padres están detenidos en un centro penitenciario. Los niños están, si bien les fue, con algún familiar. Y si no, están bajo la tutela del Estado. Es decir, un lugar donde están estos pequeños. Sí, de acogida, una casa hogar. Ándale, una casa hogar. Pero la mayoría de la casa hogar, algunos son adoptados. Claro. Pero los que no, a cierta edad es cuando obtienen su libertad y el Estado los saca. Ahora, pues arréglatelas como puedas, ¿no? Vienen las dos preguntas. ¿Qué pasa cuando estos niños, cuando ya son adolescentes y cumplen la mayoría de edad, salen a la vía pública, ya sea por casa hogar o por los mismos familiares, ejemplo, los tíos, y si se van sumando factores externos? ¿Cuáles son los factores externos nocivos? Lugares de poca seguridad, con personas que siempre están en la esquina tomando o consumiendo bebidas embriagantes, alguna adicción,
que no tienen empleo, que no tienen un acceso a una educación básica, que son violentos, que generan violencia en su hogar. Todos esos factores externos, más los elementos que ya tiene registrado su cerebro, maestra, son bombas de tiempo. Y cuando estaba viendo toda esta historia, curiosamente de pronto me salió un video que me impactó, porque hicieron un experimento con pulgas. ¿Ok? Tienen un tarro donde hay, no sé, 300 pulgas. El tarro tenía una medida, ¿ok? Donde estaba la tapa. Si abrían esta tapa, algunas pulgas aprendieron a salirse. Sí. Pero estas pulgas también se reprodujeron dentro de este tarro, ¿no? De este envase que estaba con tapa, y simplemente les dejaban unos ciertos hoyitos, pues para que les entrara aire, oxígeno, y pues no se murieran. Las crías, entonces veías a todas las pulgas que brincaban, y como estaba la tapa, pues solo llegaban a cierta distancia. Las crías de estas pulgas, no sé si sería crías, pero bueno, los hijitos de estas pulgas nacieron ya con la condición de que aún con el bote abierto ya no brincaban más allá del límite con el que ya tenían consciente. Sí. Eso a mí se me hizo impresionante, porque esas son las limitantes con las que nacemos y crecemos. Así es. Y lo que normalizamos, aunque no esté ni dentro de nuestras capacidades, ni en nuestro ADN, ni es nada. Fíjese, híjole, lo voy a poner aquí en esta mesa de comentarios y de opiniones, y que invitamos a las amigas y amigos a hacer esta reflexión. Yo conozco en el sistema educativo básico, primaria y secundaria, de repente escuché mucho estas frases, maestra. Resulta que había una niña que era era hija de una de las profesoras. La niña, como pudo, obtuvo buenas calificaciones y aparte fue de la escolta. Bueno, por hecho de ser hija de una de las profesoras, inmediatamente las otras compañeritas empezaron, no, pues es que es hija de la profesora, claro, y es la recomendada. Y yo siempre decía esta pregunta, bueno, ese es el pensamiento negativo, no les consta. No sabemos si la otra niña realmente está estudiando, esté el doble de esfuerzo, porque sabe muy bien que como es la hija de la profesora y todo el mundo va a hablar negativamente, pues se tiene que esforzar el doble para que no se siga ejerciendo este bullying. Y al final el desastre fue terrible, porque cuando viene la graduación, fíjese lo que llegan estos pensamientos, y no fueron de las niñas, fueron originados por parte de las mamás y papás, claro, de la escuela, sí. Porque las niñas pues eran de primaria, sí, así como dice usted de las pulguitas, las niñas eran amiguitas. El problema eran los papás. No, es que como es hija de la profesora. Resumen, la niña no fue a su fiesta de graduación porque terminó enemistándose con todo el grupo, porque todo el grupo decía que era la consentida, porque era la mamá era la maestra. Y entonces aquí tenemos un elemento terrible. Una pequeña que queda marcada de por vida por una cuestión de contaminación de los papás, ni siquiera fuera de los niños. Entonces, a veces tenemos este vicio de estar hable mal, cuando ni siquiera nos consta. Claro. Entonces, es a lo que voy. Lamentablemente, hay una contaminación exagerada y a veces hablamos sin fundamento. Vamos a empezar, antes de hablar de Ed Kemper, vamos a hablar de qué es la unidad de análisis conductual. ¿Cuál fue el parteaguas que hizo Robert Ressler y John Douglas para poder llegar a esta mente de un asesino serial o de estos depredadores, y el conocer, aunque no se sepa una identidad, poder llegar a una perfilación donde nos va a decir edad aproximada? ¿Qué es esto? Fíjese que esta unidad es muy importante, empieza en 1970s, ya 80s, con la formación de esta unidad precisamente a cargo del FBI
por lo siguiente. Si usted lo analiza, todos en general tenemos ciertos comportamientos repetitivos. Entonces, cuando se hace una investigación policial para detener a un depredador, se tiene que empezar desde lo más básico. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es el impulso? ¿Cuál es la firma? Si es organizado, si es desorganizado. Se tenía que hacer una unidad de análisis de la conducta, porque finalmente todos los seres humanos tenemos conductas. Y tenemos conductas muy repetitivas. Hay un de estos TikToks que llega una señora a una tienda como de abarrotes. Ajá. Muy temprano, y entonces la ve la que está ahí dando los productos y le dice, no, es que todavía no las he puesto a enfriar. Y entonces voltea y le dice, no, venía por pan. Y te das cuenta que sí tenemos estas conductas que ya desde que nos ven, es el que le gusta el huevo sin sal. Sí. Es el que se siente en la esquina. Y dicen, es que parece que me conocen. No, es que nosotros brindamos esa información. Exactamente. Incluso Walter Rizzo lo dice de manera magnífica con los narcisistas. El narcisista está escuchando a ver cuál es la carencia del otro para de ahí tomar ventaja. O sea, les recomendamos que lean a Walter Rizzo. Es genial este psicólogo, doctor en psicología, y es muy tiene buenísimos libros. Entonces de ahí él dice, hay personas que tienen estas características que incluso dan información cuando nadie se las pide. En el momento que llega Ressler y llega Douglas a esta prisión y encuentran a un hombre de 2.6 metros, de 140 kilos y de un coeficiente intelectual de 145. Para empezar a entender, malamente, y esto lo digo, no es mi pensamiento, pero muchas veces cuando vemos a un individuo muy grande, exagerada, digo 2.6 metros, y de tal peso, pensamos que puede tener algún tipo de retraso o que son toscos o son, hasta lentos, torpes. Exacto, torpes. Y tenemos como este estigma, pero este hombre tiene un coeficiente de 145 que sobrepasa la normalidad de un coeficiente calculado, digamos. ¿Por qué crees que esto nos implica como esta torpeza? Porque muchas veces se relaciona me voy un poquito a la cuestión histórica. Goliat y David, cuando agarran una piedra, ya ve que Goliat era el gigante, y entonces David agarra y avienta la onda y ¡pum!, le pega y lo termina privando de la vida. Bueno, resulta que Goliat, por la cuestión histórica, se supo, estas son teorías, que muy probablemente tenía un tumor hipofisiario. ¿Qué es esto? La glándula hipófisis está justamente por la base a la mitad de la base del cráneo, que tiene diversas funciones, entre ellas, dar muchos elementos a nivel hormonal. Está la adenohipófisis y la neurohipófisis. Cada una de estos dos elementos va a mandar un montón de hormonas estimulantes. Entre ellos la hormona estimulante de tiroides, y muchas hormonas, muchas. Entonces, cuando hay una persona que tiene alguna alteración como un tumor en la adenohipófisis, puede presentar alteraciones en la visión. De hecho, mucha gente al inicio no se da cuenta que tiene un tumor, más que dices que no, me duele mucho mi cabeza, y después deja de ver, o ya empieza a ver parcialmente. Van al médico y se dan cuenta que tiene un tumor en la hipófisis. Se tiene relación clínica que a veces los tumores en la hipófisis hacen que tengan gigantismo. Entonces, desde ahí viene la cuestión de que por ser muy altos, de repente pueden tener estas alteraciones. Incluso entre el gremio médico dicen, es que ese está muy alto. Y lo primero que pensamos siempre que dicen, está muy, muy alto, la mayoría de los estudiantes de medicina o ya médicos decimos, igual y tiene un tumor en la hipófisis. Porque no es, digamos, tan normal que veamos gente muy, muy alta. Entonces, inmediatamente como tenemos este estigma de que muy altos pueden ser muy torpes. Incluso,
Las personas muy altas siempre tienen, digo, breviario cultural, no tienen que ver con lo que estoy diciendo, pero la gente muy alta siempre tiene problemas de columna. ¿Por qué? Porque el eje es muy alto, y eso ocasiona lesiones también en la médula espinal, perdón, en la columna vertebral. Hay fotos en internet de Kemper con Douglas y con Wrestler, que no eran chaparritos, y prácticamente estás viendo un gigante Sí. al lado de ellos. Y esto tiene que ver con quién es, cómo se comportó en su vida y el trato que le dieron cuando él era un niño. Entonces, vamos a conocer su vida como un niño hasta que llega a cometer los delitos por los que fue sentenciado. ¿Y qué es lo que hace a favor de la criminología? Ok. Uno de los peores asesinos seriales. Así es. Edmund Kemper se llamaba Edmund Emil Kemper y nace un 18 de diciembre de 1948. Esto se llama Burbank, en California. Su madre era Claribel y su padre, que se llamaba también Edmund, era un veterano de guerra, por lo que era amante de las armas. Además, tuvieron otros 2 hijos. Edmund, cuando nace con una madre básicamente violenta, con un trato despreciable hacia su hijo, sobre todo hacia Edmund. Pero aquí pasa algo que creo que es bien importante, porque yo lo estaba comparando. Usualmente cuando estoy estudiando un asesino serial, me empieza a dar flashazos de otros, de ciertos comportamientos. Y me recuerda a José Luis, el Calva caníbal Cepeda. de la Guerrero. ¿Te acuerdas que era un niño que todo el tiempo lo que estaba buscando era el amor y la atención Sí. de su mamá? Sí, sí. Y esto lo llevaba a cometer ciertas cosas o a permitir que todas estas agresiones, estos golpes, con tal de que su mamá lo eligiera. Y resulta que con Kemper sucede lo mismo. Él lo único que buscaba era que su mamá lo eligiera. ¿Qué es lo que pasa en la mente de un niño, niña o niño, donde esta figura que te debería de abrazar, de cuidar, a pesar de que te trata mal, la sigues amando? Mire, antes de contestar esta pregunta, se ha visto por algunos experimentos que incluso ciertos animalitos como lo que es los no sé cómo llamarle a los monitos, los changuitos, pero no es el término changuito, perdóneme mi ignorancia. Los Primates. Los primates, gracias, maestra, perdóneme. Es que no tenía Sí, la palabra sí. adecuada. Hay un experimento donde colocan una figura de una primate Ajá. y entonces se ve muy diferente el comportamiento del primate bebé, que va incluso con el maniquí al que no la tiene. Esta figura es muy importante, es una figura de apoyo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora voy a hablar de la especie humana. La especie que más tarda en ser independiente es la especie humana. Usted puede ver comparativamente otros animales y se paran en minutos. El elefante, el venado. En cambio, el humano, usted deje un bebé de 1 año y va a morir. O sea, lo deja 2 días ahí y va a morir. Claro. Entonces, el ser humano tarda mucho en ser independiente. Entonces, es muy importante siempre una figura de sustento, de apoyo. Y en este caso, pues generalmente se relaciona a la mamá. No estoy diciendo que sea la única. A veces también puede ser el papá, porque se ha visto que hay papás que la mamá por alguna situación terrible termina falleciendo en el parto, por ejemplo, o que, voy a poner otro extremo, que la mamá se vaya y abandone tanto al papá como al recién nacido, que también se ha dado el caso, y bueno, el papá se queda a cuidar al bebé. Pero el ser humano necesita esta figura de apoyo, de protección. Incluso
Le voy a poner este ejemplo y yo creo para todas las amigas y amigos. Los que tuvimos la fortuna, claro, porque aquí alguien va a decir, no, es que en mi caso no. Bueno, los que tuvimos la fortuna de tener una mamá que siempre fue una figura de apoyo. Y viene este ejemplo para reflexionar, igual y quiebro un poquito su mente, maestra. ¿Cuántas veces usted en una situación más joven, en una situación de mucho estrés, ya sea de la escuela, de la propia vida, con la expareja, lo que usted guste, llegaba con su mamá y tan solo dormir al lado de su mamá o que su mamá estuviera sentada y le empezara a acariciar el cabello, era como una medicina que le calmaba a usted la más terrible ansiedad y era la presencia de mamá. A veces digo, hasta también yo me quiebro, digo, Tú que todavía la tienes. Sí, que todavía tengo la fortuna, pero es a veces que estamos tan ansiosos por una situación tan terrible que estamos pasando, que de repente el hecho de estar con mamá y que nos acaricie o nos dé un abrazo, es suficiente para que en ese momento nos dé como una paz. Entonces, por eso es que nosotros como especie humana necesitamos siempre una figura de apoyo. No siempre es la mamá, lo aclaro, puede ser papá, puede ser la abuelita, que en muchos casos claro. Es la abuelita, la tía. Entonces, por eso es que nosotros como especie tenemos esta necesidad de tener una figura de apoyo. Si no la tenemos, el resultado generalmente son estas personas que tienen mucho conflicto interno, que son inseguras, porque aquí hay algo bien cierto y la vez pasada lo platicábamos. Vea digo, es muy feo, perdónenme, pero lo voy a hacer muy gráfico. A mí me gusta de repente siempre observar mucho las escuelas, el kinder y las primarias, porque me doy cuenta en el comportamiento y no es estigmatizar ni molestar a nadie, pero me he dado cuenta que muchas veces cuando mamá va por la nena o el nene, van muy contentos. Cuando mamá está trabajando, pero luego va papá, la nena hasta va caminando como el papá, porque es la seguridad que se les da. Ya para concluir con esto. Sí. ¿Cuántos de nosotros, maestra, cuando estamos teniendo nuestras relaciones de pares de la preparatoria, que ya tenemos amigos bien sólidos y que ya tenemos una personalidad con estos amigos, caminamos en grupo y nos sentimos así súper invencibles, gracias. Sí. Vamos hasta caminando como nuestros amigos y somos de ese grupo, nos sentimos súper grandes, invencibles. Por eso es que vuelvo a insistir, el ser humano necesita de estas figuras de apoyo, de pertenencia para hacerse sentir uno seguro. Si no las hay, entonces viene niños agresivos, niños que son muy tímidos, retraídos, y esto a la larga puede producir que sean personas muy violentas también. Ahorita que estabas diciendo eso, yo tengo una como frase o palabra que siempre digo, quiero a mi mamá, y es en serio, o sea, lo digo desde el fondo del corazón, porque muchas veces lo que quiero es sentirme hija otra vez. Ajá. Literal, porque yo perdí a ambos padres, o sea, no es que sea huérfana porque tuve unos padres, pero ya no los tengo. Sí. Y esa cuestión es un sentimiento como de orfandad. Sí. Pero justo lo que tú estás diciendo de cómo se forman y cómo tú te puedes dar cuenta en un adulto, en sus comportamientos, cuando hay esta presencia de esta madre que sí cuida, que sí forma y que sí te da buenas referencias. Ahora sí que no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero algo que a mí me encanta cuando camino contigo en la calle es que si algo tú haces es, yo soy bien alocada y me voy para acá y me voy para allá, y tú siempre me cambias para el lado derecho. Lo pongo con el caso de Ed Kemper, porque aquí tiene una madre donde él haga lo que haga, ella no le es suficiente. Y dice algo que a mí me llama mucho la atención, porque él platica, todo esto lo sabemos por sus declaraciones. Sí.
Y porque esto fue la información que le da a estos cazadores de mentes para poder descifrar la mente de un criminal y para entender el porqué de las cosas. Y entonces él dice que usualmente se acostaba en el piso y escuchaba a su padre platicar las hazañas de cuando estaba en el ejército, en la guerra. Y para él era un signo de valentía, de orgullo para el papá y para el hijo escuchar esto. Pero ¿qué hacía la madre? Entonces, cuando él regresa de la guerra y está al cargo de estos niños, lo que le dice es que es un mediocre, que no sirve para nada, consigue un trabajo de electricista y entonces todo el tiempo le está diciendo que no es funcional, que no aporta nada, que como hombre no sirve. ¿Y cómo puede afectar esto en la mente de este hombre que está siendo atacado y de este niño que lo que está recibiendo es esta información? Afecta mucho, maestra, porque incluso una de las grandes quiebres en la mente de cualquier niño o de cualquier niña, el punto medular es de los 7 a los 14 años cuando se están formando pues este tipo de personalidad, donde está, fíjese, esto es muy interesante que las amigas y amigos lo sepan. Hace poco en mis redes sociales subí una foto, como reflexión, que decía que independientemente de los problemas de papá y mamá, los niños no se deben de tocar con los conflictos de los dos cónyuges. ¿Por qué? Por algo muy simple. El niño o la niña va a tomar, porque nos guste o no, perdónenme, voy a incomodar con esto porque de repente hay mamás que dicen, no, es que yo ya no tengo nada que ver con ese fulano. Sí, pero espérame, hay un vínculo. Y el vínculo son los hijos, claro. Les guste o no. Claro. De ahí que si nos vamos un poquito desviando hacia la violencia, de ahí ese vínculo frustra a la pareja sentimental nueva. Pero no nos metemos en la cuestión de violencia. Nos vamos directo por este lado entonces. Entonces, fíjese, ese vínculo, no, les guste o no, es 50% mamá, 50% papá, cuestión biológica. Y el niño que no tiene absolutamente la culpa de nada, de haber nacido, y que acá mamá y papá tienen sus problemas, bueno, ese es problema de mamá y papá, pero los niños no tienen absolutamente nada. Ellos no dijeron, hágame a mí y relaciónate con este y después vemos. No, el niño ni siquiera existía, entonces ya nació. Bueno, pero el niño va a tomar tanto patrones de mamá como va a tomar patrones de papá para empezar a construir su personalidad, porque ya el niño ya trae cierto temperamento, pero la personalidad se va construyendo. Entonces se construye con parte de mamá, se construye con parte de papá, porque muy seguramente usted cuando era niña, usted decía, esto me gusta mucho de mamá, y yo cuando sea grande quiero ser en esta parte como mi mamá, pero también quiero ser como mi papá, así seguro que no sé qué. Claro. E incluso cuántos niños ahora grandes fuman porque veían fumar o al abuelo o al papá y eso les daba personalidad. Anteriormente, ahí yo me incluyo, cuando veíamos estas películas de gángsters a blanco y negro, que veía mi abuela, en los famosos series de Los Intocables, que eran una serie viejísima de Elliot Ness, o sea, en blanco y negro, pero estos detectives con sus gabardinas, su sombrero y con su cigarro, imponían. Y entonces, ¿cuántos de nosotros después queríamos imitar esto hasta con cigarro? De hecho, fíjese, breviario cultural, uno de los grandes guitarristas a nivel mundial, que es Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, que es un artista, pero que yo admiro mucho por sus requintos. Sí, está impresionante. Cuando sacaban sus primeros videos, salía siempre fumando. Y era impresionante verlo, maestra, cómo se aventaba el requinto con el cigarro. Y entonces muchos queríamos imitarlo, a tal grado que lo multaron después en los conciertos, porque en los conciertos salía fumando, y lo multaron porque era una imagen nociva para la juventud por estar fumando. Ahora ya no lo hace. Entonces, a lo que voy con esto, el hecho de que reciba comentarios negativos por parte de la mamá o por parte del papá, pues es un quiebre tremendo para las niñas o los niños que vienen en formación, porque imagínense, la figura más emblemática, que es el que me da la vida, que es el que yo me quiero parecer, me esté constantemente atacando, es un quiebre tremendo. Yo conozco a alguien que hasta la fecha lo recuerda como si fuera ayer, que cuando le dijo que quería estudiar, el papá le dijo, no, tú ni vas a acabar.
Entonces, son heridas que quedan en el alma, y incluso hay libros que así se llaman, heridas en la niñez y todo esto, porque lamentablemente hay papás que no miden sus comentarios y quiebran la mente de los pequeños o de las pequeñas. Por eso es muy importante que las mamás y papás se den cuenta de que pueden hacer daño a sus hijos con comentarios que son negativos y no valen la pena. Porque ella, la madre, lo único que hace es prácticamente sacar todas sus frustraciones, pero curiosamente lo elige a él, a Kemper, y no a los otros 2 hijos. Ella decide que se separa del marido, que no le sirve para nada, y se muda a Montana con los 2 chiquitos y Kemper, bueno, que Edmund, y se van a Montana, y básicamente el niño, y es que no sé si a ti te pasa, a mí cuando tanto dicen de, ay, es que ¿por qué eres tan sensible? Porque yo veo estos monstruos convertidos, estos hombres convertidos en monstruos, pero cuando empiezo a estudiar las historias, veo estos niños frágiles que pudieron tener otra oportunidad de vida, y te lo juro que me rompe el corazón. Y entonces platica Kemper que en las noches, una vez que se mudan, lloraba y lloraba porque extrañaba a su papá. Porque esa era la figura que él tenía, aunque la mamá no le diera valor, él sí admiraba y quería a su papá. Y veía que en ocasiones los hermanitos cometían algo, rompían algo, hacían una travesura, y aún él no teniendo la culpa, la mamá se desquitaba con él y lo mandaba al sótano a dormir, como si fuera básicamente un mueble que no servía. Ajá. ¿Qué hacía Kemper? Empieza a tener estas ideas. Y en el sótano había un sillón con la hermanita. Él se sentaba en el sillón, la hermanita lo amarraba y empezaban a jugar, que era la silla eléctrica. Y entonces, ese era su show. En una ocasión los llevan a un evento de un show de magia y se da cuenta que había un mago que usaba una especie de guillotina y ponía una papa y supuestamente una mujer. El caso es que cuando caía la guillotina lo que cortaba era la papa, pero él platica que ya entonces empezaba a imaginar qué sería si él pudiera hacer ese acto y cortarle la cabeza a una mujer. Sí, fíjese que aquí es impresionante porque aquí puedo, híjole, me voy a meter en un problemota, pero puedo yo suponer que aquí ya es cuando digo que hay cierta predisposición, porque siendo un niño, cómo tenía ya este gusto por ver la sangre, ver cómo podría haber una decapitación y este gusto por ver este tipo de sufrimiento. Ahí es cuando yo podría comentar que sí es cierto, había factores externos nocivos, como la cuestión de la violencia que practicaba su mamá y su enojo desplazado y frustración hacia él, pero también estaba este gusto de origen endógeno, es decir, que le gustaba y le atraía ver este tipo de actos. Porque aquí viene una cuestión muy simple. Él no vio estos patrones ni con su papá ni con su mamá, a pesar de ser violenta la mamá. Entonces, ¿de dónde saca esta cuestión del gusto por ver cómo se llegó a decapitar esta persona o la papa? Uh-huh. Y empezó a tener este tipo de ideas o de fantasías. Entonces, aquí es cuando viene la cuestión endógena. Ya tiene esta predisposición para empezar a convertirse en un depredador. Claro, aquí la pregunta sería, oye, ¿y si tendría esta predisposición, pero con varios factores que lo ayudaran a seguir por una misma línea recta, podría entrar, buenísimo, maestra, podría entrar en algún psicópata funcional? Sí, integrado. Uh-huh. Donde tiene estas fantasías, pero se frena con todo lo demás, y entonces es bueno en alguna situación, como por ejemplo... hacerse cirujano. Cirujano, o por ejemplo, vamos al otro extremo, estar trabajando en una carnicería. Claro, en un rastro. Exactamente, y ser muy bueno. Pero sería un psicópata
integrado, un funcional, pero aquí todos los factores externos negativos, más esta predisposición que él ya empezaba a formarse, pues obviamente se convirtió en un depredador, que ahorita está magnífica la narrativa que nos va a hacer. Él un día le pregunta a la mamá, que siempre se desquitaba con él, ¿por qué si había habitaciones arriba no lo dejaba dormir, ¿no? Estando sus hermanas y ella, y lo mandaba al sótano. Y palabras de la madre le dice, porque tengo miedo que puedas llegar a abusar de tus hermanas. Cuando no había ninguna prueba, ni deseo, ni nada en Kemper para que la madre pudiera asegurar. Entonces, imagínate en la mente de un niño que apenas tenía 10 años, que tu propia madre te diga, te voy a quitar. Uno, ya quité al papá que no sirve. Sí. Y dos, te voy a quitar porque tú puedes violar a tus hermanas. Sí, esto es terrible porque fíjese, nos vamos a meter un poquito antes en la cuestión de el por qué, si la mamá justamente se divorció, se separó del papá y este enojo lo tiene justamente hacia Kemper. Uh-huh. Fíjese el problema, o sea, este desplazamiento de enojo y de frustración que generó desde el papá, lo está desplazando hacia el niño. Por eso es que a pesar de que ella tenía, la mamá, otras 2 hijas, no desplazó este enojo, porque muy seguramente se identificaba con el niño, no con las niñas. Por eso era el odio hacia el niño. Y número 2, aquí viene una terrible situación que también pasó por la cuestión del tamaño. Al verlo ya de una estatura más alta de lo normal para su edad y su peso, pues muy seguramente la mamá, no justificando, pero la mamá pensó en la cuestión del impulso sexual. Entonces dijo, ¿cómo freno a este tipo que ya a esa edad tal vez ya tenía un 80? Sí, fácil. Y 90 kilos contra las 2 niñas. Entonces, por un lado, fue la mamá la cuestión de la prevención por este impulso sexual, pero pues fue muy mal canalizado, porque hubiera hecho otra situación. Bueno, pero ¿qué se puede esperar de una mamá bien violenta desde que el niño pues era pequeño? Sí, porque yo te voy a decir una cosa. O sea, yo tengo un hijo y una hija, y yo nunca los tuve que separar pensando que mi hijo pudiera hacer algo con mi hija, perdón. O sea, yo sí creo que tienes que estar pendiente. Así es. Siempre tienes que estar pendiente. Pero también la crianza, todo, pues tiene que ver, como estamos diciendo, que se podía esperar de una mujer así. Sí. Porque esto no es ni cercano lo peor que hacía esta mujer con este niño. Por eso yo tengo dos lados, el que los odio y quiero que se mueran en el infierno, pero el otro lado digo, pobres criaturas, porque nacieron en un medio donde estuvo todo en su contra. Hay algunos que no, pero estamos hablando de estos casos en específico. Y en una ocasión, la hermanita toma una pistola que tenía Kemper, un juguete, y se la rompe. Él se enoja tanto que va al cuarto de la hermana, toma una muñeca y con unas tijeras, ¡pum!, le corta la cabeza. Y entonces esto fue como sus primeros actos violentos, pero que tenían ya un gran significado. Después de esto, él tenían un gatito que era la mascota de la familia. ¿Qué es lo que hace Kemper? Ve al gato, empieza a hacer un hoyo, agarra al gato, lo mete en este hoyo, le empieza a echar tierra, se va a comer algo a la cocina, regresa, desentierra este gato, lo toma, lo decapita y en una vara mete la cabeza del gato y se las deja así en el jardín a toda la familia. Oh, ok. ¿Cómo es que está evolucionando esta violencia, pero con tortura? Uh-huh. Porque ya es demasiado grave. Sí, fíjese que aquí, bien lo decía la doctora Orozco, Uh-huh. que ya desde niños muestran ciertos patrones que hay que poner mucha atención, porque, por ejemplo, el hecho de que agarre la muñeca y la decapite y le corte las manos, Uh-huh. eso La no cabeza. es, sí, perdón, la cabeza, Uh-huh. y no es algo
normal en ese sentido de esa edad. Y número 2, la crueldad hacia los animales, la falta de empatía, que es algo de las características mayores de los depredadores. El hecho de no tener empatía, no doblarse ante el sufrimiento de los demás. Y también algo que demuestra mucho es esta necesidad de poder. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, él le tenía temor a la mamá y respetaba mucho a la mamá, pero buscaba este poder a través de otras especies que no podían defenderse, como en este caso el gato, y lo que demostraba era el poder, esta sensación de necesidad de demostrarlo ante los demás y sentir el poder matando un animal. Y esto lo vemos clásico, lo voy a mencionar rápido en los trabajos. Es la mejor forma de poner este ejemplo. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que les dan un cargo que se eleva un poquito más, un tabique, y se creen? Yo conozco mucha gente que le dan un cargo y sopa, se transforma. Sí, que se transforman. Sí, claro. Y uno dice, bueno, pero si pues es igual que yo, que operativo, y ahorita no le alcanza ni el sol, o sea, tapa el sol, ¿no? Entonces, esta necesidad de poder, de demostrar quién soy. Entonces, si se da cuenta cómo va escalando, la necesidad de cada vez va necesitando más poder y más poder, también para demostrarse a sí mismo este poderío que él alcanza, y también con la fantasía de también como que indirectamente mostrarle a la mamá. Él básicamente se siente como un extraño en la casa con estas 3 mujeres, estas 2 niñas y la madre. Y para 1960, por fin él dice que lo que más ha deseado es estar cerca de su padre y se muda a su casa. Pero cuando llega a esta casa se da cuenta que que el padre se ha vuelto a casar, que ya tiene una nueva familia. Y esto básicamente para él es otra vez un quiebre donde pareciera que en ningún lado ajusta, en ningún lado es recibido con lo que él necesita de pertenecer a algo, y comienza a tener problemas con la esposa. Incluso cuando el papá se iba, la esposa refiere que Kemper la veía con unos ojos, con una mirada amenazante, retadora, pero además ya medía como 1,90 y tantos, como dices, más de 100 kilos. Pero ¿por qué esto del coeficiente de 145 sería importante para una persona que está observando y está maquinando? Porque fíjese, hay algo bien importante que lo hemos platicado mucho aquí. El conocimiento da poder. Pero aquí viene algo bien importante. El conocimiento hay que manejarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una persona con un conocimiento manejado de manera buena puede ser una persona que aporte mucho a una sociedad. Un conocimiento de manera, pues con un coeficiente intelectual bastante alto, pero que lo transforme hacia dañar a la persona, estamos hablando de un depredador y que va a ocasionar mucho daño a la sociedad. Ejemplo, hemos visto grandes personajes de la historia, tan solo Mengele, el médico de Brasil. Alemán, perdón. El médico alemán que se fue a Brasil. Sí, que era médico de Hitler y que hizo muchos experimentos con la comunidad judía. Bueno, y con los gemelos en Brasil, Entonces, sí, claro. Esto es terrible porque es una persona que era inteligente, pero el conocimiento manejado hacia lastimar a una comunidad judía. La experimentación, pues lamentablemente con tortura, ni siquiera pues aprobada esto de manera científica, sino era con toda intención de dañar y a ver qué sucedía, ¿no? Entonces, y si usted lee todas las cuestiones que hizo Mengele, fueron terribles. Ahora otra situación, hemos visto grandes tiranos que han sido muy inteligentes y el conocimiento lo llevan a la mala hacia la cuestión de lastimar a las sociedades y sí logran mucho destrucción. Pero mira, ahorita que tocas eso, me quedé pensando. En el caso de Mengele, él
quería una raza perfecta, de ojos azules, piel blanca, o sea, esa era la raza perfecta, la aria, la raza así casi que labrada por Dios. Pero entonces también conocemos hombres estudiosos de la ciencia que para la cuestión de las vacunas tomaban a niños de la calle y los vacunaban o los enfermaban. Pero esto finalmente, como dices tú, tomándolo muy delicado, lo hacían por el bien de la humanidad, Sí. donde tenían que haber algunos sacrificios de unos cuantos para que se salvaran cientos o millones. La diferencia, ¿cuál sería de una mente criminal como la de Mengele, que lo hacía por una cuestión ya torcida, a una persona que te está justificando que lo que está haciendo es por un bien, pero no sería el mismo psicópata igualito, nada más que uno es integrado y el otro no? Lo que pasa es que usted está hablando, es muy bueno, de Jenner, por ejemplo, Ajá. que es uno de los grandes médicos que ayudó a la vacuna contra la viruela. Entonces, aquí hay algo, es un parteaguas muy bonito lo que usted plantea, porque en este sentido, Jenner escogió a... le voy a platicar un preámbulo. Sí. Cuando estaban estas mujeres en las granjas ordeñando a las vacas, se dio cuenta que las vacas también tenían un componente muy similar a lo de la viruela y que estas enfermedades se pasaban en las manitas de estas personas. Entonces, el hecho de que vio que estas mujeres ya no se enfermaban como la población en general, él empezó a plantearse este argumento. ¿Por qué ellas no se enferman? A pesar de que sí tienen aquí el microorganismo en las manos, pero no se enferman como la población en general y que causa fallecimiento. Entonces lo que él hizo, sí, por un lado un poco descabellado, pero dijo, a ver, ¿cuáles son las comunidades con menos recurso y que no podría afectar tanto? Y entonces escogió, esto sí está un poquito complicado de asimilarlo, escogió a niños de escasos muy escasos recursos, Sí. pero también se planteó esta hipótesis. Dijo, bueno, yo agarro a estos niños que voy a inocularles este patógeno, pero antes ya vi que este patógeno con estas mujeres no es tan mortal como el patógeno en humanos. Y número 2, estos niños probablemente, si no me ayudan aquí en el transcurso de la evolución de su vida, caigan también infectados de estos patógenos y terminen muriendo. Entonces dijo, bueno, a ver, voy a pagar a los papás para que me permitan inocular y hacer esta experimentación. Pero, si se da cuenta, la muestra de población o su muestra de experimentación fue muy pequeña con base a una observación de un planteamiento de un problema. En el caso de Mengele, pues él exterminó a cientos de miles de comunidad sin ninguna justificación científica. Entonces, considero que sí es completamente el extremo opuesto de los dos médicos. Sí, pero finalmente, si hoy en día, ¿ok? En este 2025 próximo al 26, en este nuevo siglo, como ha cambiado la historia, la medicina, todo, saliera una persona y dijera que para curar el cáncer de miles, mató y sacrificó y causó dolor, digamos, en 3 niños o en 2 mujeres o en una familia completa, ¿se aceptaría? La cuestión de la ciencia, en este caso de los comités de ética, ya no lo permitirían actualmente en el siglo XXI, ya no se permite. ¿Por qué? Porque incluso en las adicciones, el hecho de... Esta es clásica pregunta. ¿Sí? Dicen, oye, ¿por qué si estás tan adelantado en siglo XXI sobre las adicciones, por qué no saben la dosis máxima de, por ejemplo, cocaína, piedra, metanfetamina? ¿Por qué no? O marihuana. Porque resulta que los comités de ética no permiten hacer este tipo de experimentación, sacrificar a alguien con tal de ver la dosis letal. Claro. Ya no se permite. Se permite nada más en animales, ejemplo en ratas, ¿no? Entonces... en primer lugar, no lo permitirían los comités de ética, pero supongamos que sí se permitiría. Entonces aquí
sería una fase de investigación donde se van viendo los cambios y a la larga, si es beneficio para toda una población, éticamente, digo, no se permitiría, pero sí podría aceptarse. Es como la vacuna del COVID, que fue una vacuna emergente. ¿Por qué emergente? Porque se necesitaba para una pandemia como la que vimos. Entonces, aquí, como si se dio cuenta, hubo lamentablemente algunas alteraciones en ciertas personas por esta vacuna emergente, pero funcionó contra millones. Funcionó a favor de millones del resto de la población. Entonces es cuando está justificado a nivel científico que funcionó bastante bien para cientos de millones en el mundo, pero por algunas secuelas o efectos adversos por vacuna emergente, pues algunas personas tuvieron ciertas alteraciones o incluso fallecimientos. Perdieron la vida, ajá. Exactamente, por eso es que está justificado, porque es más beneficio que riesgo. Entonces, en este caso de Jenner contra Mengele, por eso es que Jenner tiene el aplauso de todo el mundo, porque sí es cierto, hubo toma de muestra que la colocaron en estos pequeños, pero además aquí hay algo bien importante que mencionar. Estos niños no murieron. Estos niños fueron inmunizados y funcionó bastante bien la vacuna contra este germen. Y es que esto lo estamos viendo así porque de verdad toda la formación, lo que uno ve, lo que uno escucha, hace criterios aún sin tener la realidad o una certeza de lo que pasa. ¿Por qué lo digo? Porque Edmund está viviendo con el papá, está viviendo con la esposa, no se llevan muy bien. Y cuando de plano la esposa dice se acabó, es porque en un día de gracias, de pronto él además la merodeaba por fuera de la casa. Como que empezaba a acercarla, o sea, crear esta angustia, este peligro, o sea, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y en una ocasión ella está dentro de la casa en un día de gracias y en lo que va llegando la gente, él empieza a cerrar todas las cortinas y la empieza a que se sienta verdaderamente acorralada. Y entonces esto genera en ella un total miedo y entonces le dice al esposo que Edmund se tiene que ir. Sí, claro. Porque mire, aquí, y esto yo creo que cualquier persona que ve este comportamiento, pues es un factor de riesgo. Una, la cuestión de la intimidación y otra, la cuestión del acoso. Porque ¿quién en su sano juicio va a decir, pues no es que le cerró las cortinas porque no quería que entrara el sol? No es cierto. Sabemos muy bien, y esto es una alerta importantísima para el abuso en niñas y niños, que de repente alguna justificación por parte de algún cuidador que diga, bueno, es que, ejemplo, ¿no? Cerré las ventanas para que no entrara tanto el sol. Espérame, pero ¿por qué cierras todas las ventanas, no? ¿Por qué le quitas la ropa al niño? ¿Por qué estás desnudo, no? Entonces son elementos que sí tienen que orientarnos a que no son comportamientos adecuados. La mamá no lo quiere en su casa tampoco. Y es que esto de verdad se me hace terrible porque es un niño que básicamente ya ha tenido conductas, no déjate delictivas, no fue y ponchó unas llantas. O sea, ya mató a un gato y de la manera en que lo hace, como exhibe esta cabeza como un trofeo de lo que es capaz de hacer. Se va entonces la mamá y habla con el papá y dice, ¿sabes qué? Me lo voy a llevar a casa de los abuelos. Entre ellos hablan y dicen, a mí lo que me preocupa es que un día pueda llegar a matarlo. Sí. Imagínate ya tú tener este pensamiento de que tu hijo es capaz de quitarle la vida a sus propios abuelos. Sí. Así que, bueno, pues él básicamente se muda. Un día el abuelo sale. La abuela está en la casa, está preparando un alimento y de pronto oye que llega Edmund con un rifle que estaba en la casa y entonces ella, estaba un perro, le dice sácalo
ve que va caminando Edmund y le dice, voy a ir a matar unos pájaros. Y entonces la abuela todavía le dice, no, no vayas a matar a esos pájaros. Ella se da la vuelta, ve como Edmund sale de la casa y ves estas puertas que son muy comunes en ranchos, en casas de campo, que se cierra la puerta y luego hay como un mosquitero. Sí. Bueno, pues ella escucha que se cierra esta puerta, se cierra este mosquitero, de pronto siente como un jalón donde Edmund ya ha cargado el arma y cuando ella voltea, ve que Edmund la está apuntando y de pronto escucha el pum y le vuela la cabeza. Oh. La deja ahí, luego la lleva hacia el baño. De pronto oye que llega el abuelo, lo recibe y le dispara y lo mata. La justificación de haberlo matado es porque Edmund dice que él trató de evitarle el dolor de entrar y ver a su esposa tirada, llena de sangre, que la acababa de matar, y entonces lo que estaba haciendo era protegiendo al abuelo. ¿Qué es esto? Pues es una justificación que él está tomando, pero si se da cuenta, ya es una crueldad que desde el inicio ya se empezaba a gestar y terminó. Por eso es importante, cuando un niño termina violentando y asesinando a los animales, ya el siguiente paso es de pensarse mucho, porque si se da cuenta aquí lo hizo ya con un gato y luego debuta con los abuelos. Por eso es importantísimo que si hay niños muy violentos, inmediatamente necesiten pues de intervención médica y psiquiátrica, porque vea cómo aquí está bien, muy bien entender cómo va la evolución de este depredador. Primero empezó con un juguete, luego fue con un animal y ahora con sus propios abuelos, y de ahí se va a seguir. Cuando te estoy diciendo esto de cuando le quita la vida y jugaba a la silla eléctrica, tenía 10 años. Cuando se va a casa del padre, tenía alrededor de 14. Ya empezaba, 14 años, y ya empezaba a merodear. Y entonces, a la edad de 15 años, mata a los abuelos, con tan solo 15 años. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque no sé si tú viste la noticia de hace un par de semanas, 20 días, de una madre que está en esta zona de Polanco con su hijo menor de 14 años o de 12 años, un chiquillo. Y la mamá lo cacha que está tomando alcohol en su cuarto y que está jugando los videojuegos, lo regaña, le quita el videojuego, el niño va por una pistola que estaba en la casa y le metió un tiro en la cabeza. Eso acaba de pasar. ¿Qué fue lo que sucedió? La madre no muere, lo llevan al hospital, la madre le salvan la vida, estaban divorciados, y las autoridades le entregaron al chamaco al papá y hoy día está libre. No estuvo ni siquiera un día detenido por la maldita ley de adolescentes. Pero ni siquiera estuvo como tentativa de nada. Se lo entregaron. ¿Tú sabes lo que va a hacer ese chavito si por un juego mató y lo que quería era matar a la mamá? Sí, claro. Es que sí le digo, como hemos platicado mucho, esta ley se tiene que modificar porque son adolescentes que ya están dañados, o sea, ya no se va a quitar, el cerebro no se... Aquí sí siempre yo comento esto, el jurista, así como la cuestión de los que tienen que modificar todas estas leyes, piensan que el hecho de que reciba un tratamiento es como que el cerebro se resetea y se borra todo. No es cierto. El cerebro guarda los impulsos, los recuerdos más profundamente, los recuerdos más turbios, y al rato es cuestión de que perfeccione la técnica y no se dé a conocer que ya están matando a diestra y siniestra, pero de que lo puede volver a hacer, lo va a volver a hacer. Pero nos gusta ser soñadores, porque incluso apenas estaba leyendo la ley de ejecución penal, Ley Nacional de Ejecución Penal, con los famosos jueces que llevan este seguimiento de las sanciones, y usted la lee y es de reírse, lamentablemente para las víctimas. O sea, les hablan de garantías individuales, de derechos a
a trabajos, a talleres, a visita íntima 2 veces por semana, que tienen que tener las condiciones, que tienen que tener actividad deportiva, artística. Y vuelvo a repetir lo mismo. ¿Y las víctimas? Las víctimas no reciben nada de eso. ¿Y por qué entonces esta Ley Nacional de Ejecución Penal, por qué sí la tiene que contemplar las máximas garantías, incluso, lamentablemente, esta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Entonces, vuelvo a repetirlo, el adolescente que ya mata de 15, 16, 17 años, no se le resetea el cerebro, Claro que ya lo trae y va a seguir delinquiendo. Que busque una victimización, que manipule o que cambie el comportamiento para no ser descubierto tan fácil, es diferente a que ya se reseteó y ya está reinsertado y nada. Ya no quiere volver a borrón y matar. cuenta, no Ajá. es cierto. Y tan solo los que son cómplices de esto, de que dicen, es que todos tenemos derecho, segunda oportunidad, pues como dijo Bukele, llévatelo, a ver si es cierto. Dáselas tú. Exactamente. Pero no, Que te cueste a ti. no, pues ahí está la hipocresía. Ujú. Y a las víctimas, Exactamente. ¿no? Que nos cueste a todos. Sí. Porque yo para las víctimas, feliz de la vida, doy algo de mis Sí, yo impuestos, también. Te lo juro. Sí. Pero para mantener estos zánganos desgraciados, qué pena, pero pues sí, no. Pero pues lamentablemente nos Pues quitan no a se todos. puede hacer otra cosa. Y resulta que a los 15 años, como bien te digo, lo mandan a las autoridades de California, ¿ok? Porque pensemos que ya se regresó, ya no estaba en Montana, se va a California y llega un psiquiatra, lo empieza a examinar. Y este psiquiatra lo que dice es que tiene un diagnóstico esquizofrénico, paranoico y psicótico. ¿Qué es esto? Ese es un trastorno que lamentablemente es incluso caería como inimputable por el hecho de ser un trastorno de esquizofrenia paranoide. Y muchas personas cuando cometen este tipo de delitos buscan la cuestión psiquiátrica para que se les consideren inimputables y vayan a centros de rehabilitación psiquiátrica, obviamente privados de su libertad. Lo que conocemos hoy en día aquí en México como el famoso Cebarepsi. Entonces, son trastornos donde pueden tener alteraciones en la percepción, delirios, escuchar voces, tener ideas desquiciadas y que de una otra forma tratan de justificar el hecho de privar de la vida con esta patología mental. Pero muchos usan esta estrategia. Ahí se va 5 veces a un hospital que no tenía ni seguridad, que no era una prisión, acababa de matar a los abuelos, pero Kemper lo que hacía era que empezaba a hacer un tipo de trabajo social dentro de las instalaciones y lo que hacía era llevar y traer las pruebas de laboratorio para lo que necesitaran los médicos y los psiquiatras. Uh-huh. Pero su comportamiento era tan amable, era tan buena persona, era tan buen muchacho, que dicen, él no es un peligro. Mira cómo ha cambiado. Sí. El problema es que los estaba perfilando. Exactamente, perfilan, se victimizan, manipulan y caen, y sí caen muchas personas, lamentablemente. Él todo el tiempo decía que él imaginaba cómo sería cortar a una mujer. Todo el tiempo era algo que él deseaba. Y con solo 16 años, porque le habían dado un castigo de 21 años. Pero que dicen, no, pues él está perfectamente sano mentalmente. De esos 5 meses que le estuvieron haciendo pruebas, que estuvo ayudando, el caso es que con solo estos, a los 16 años, el 30 de junio de 1969, un día van a una sala donde él va a exponer cómo se comporta, qué es lo que ha hecho, llevando referencias. Y esta sala, con este consejo, dice, se puede ir a su casa. Él ya ha cambiado. Esto fue, pues, entre que su coeficiente es alto, entre que fue un impulso, pero él ya está totalmente rehabilitado y, pues, básicamente, él se va a casa de su madre. Esto tiene que ver con que
toda esta época que están viviendo es la época que vienen todos los hippies, que vienen todos los cambios. Pero Edmund siempre se caracterizaba por no parecerse a los demás, porque además sufría algún tipo de acoso por su tamaño, porque parecía violento hacia los demás. Así que si se comportaba bien, malo. Si se comportaba mal, bien, malo, mal, de todos modos era malo. Entonces, no había manera. Pero, ¿qué es lo que hace la mamá? Un día él ve a una maestra y dice, es que esta maestra me encanta. Porque la mamá le decía que las mujeres educadas, exitosas, de buenas modales, jamás se fijarían en él. Así que dejara de soñar. Y mira la frase que le dice. Así como le decía al papá que era un mediocre, le dice a Edmund Kemper, la única manera en que una de estas mujeres se fijaría en ti sería estando muertas. Oh. Imagínate que te diga eso una mente que ya de por sí está quebrada. Sí. Y la mamá le diga que una mujer así solo se podría enamorar de él estando muerta. Porque viva jamás podría tener el amor de una mujer que sería lo que aceptaba la mamá como esta mujer perfecta, digna de una familia. Híjole, está tremendo porque incluso, fíjese lo que puede ocasionar esta frase más adelante y que sea un detonante para volverse un depredador por estas simples palabras que ahorita nos las va a narrar usted de manera magnífica. Él empieza a sentir que él necesita encontrar a estas mujeres. Una de las primeras que él le quita la vida es a la maestra. Va la degolla en su casa, la decapita, perdón. Primero la degolla y luego la decapita. Tiene relaciones sexuales con la cabeza. Y él ve una van, una especie de camioneta, Ajá. la cual empieza a modificar, cambia los seguros, obscurece las ventanas para que nadie pudiera salir y esto fuese como su prisión, como este juguete donde iba a ir metiendo a sus víctimas. Un día él ve, ya estamos para el año de los 70, ve a dos jóvenes que tienen 18 años y se llaman Mary Ann y Anita. Ellos ven a Kemper, él la secuestra y entonces empieza a básicamente hacer todo lo que empieza a hablarles a estas jóvenes de una manera. Ellas estaban haciendo el famoso autostop. Sí. Se las lleva, sí, exacto, de pedir ride. Y entonces él ve que una de ellas, sobre todo, es quien más físicamente le atrae, pero no tanto físicamente, sino por el comportamiento, que incluso él dice que es fino y es elegante. Justo lo que la mamá le había dicho. Él empieza a tratar de convencerlas, de hablarles bonito, y de pronto se las lleva. Ella se da cuenta que está yendo por una zona donde no es correcto, pero él elige a una de ellas. Toma a Mary Ann, toma a Anita, ya elegido, y entonces le quita la vida a Mary Ann, toma a Anita, que trata de defenderse, pero pues no lo logra, la lleva al apartamento donde ya vivía con un compañero, y entonces ahí el compañero no estaba en esa ocasión, y entonces la lleva al dormitorio, le quita la vida, le corta la cabeza, la coloca en un sillón, le toma muchas fotografías que una vez él empieza a guardar. Después él se sube a la cama y usa uno de los cuerpos para dormirse un rato, sale a hacer unas cosas, regresa a su casa, vuelve a tomar la cabeza
y tiene relaciones con ella. Fíjate cómo está evolucionando sí. a este grado de violencia. Él empieza a cortar en pedazos a la víctima, empieza a guardar en bolsas de plástico. Los familiares reportan a estas 2 chicas que han desaparecido. Y entonces, 4 meses después de haber desaparecido, la noche del 14 de septiembre, él encuentra a otra chica que era una bailarina de tan solo 15 años, cuando ella iba camino a sus clases de baile. Y entonces Kemper detiene este mismo coche que ya había trabajado, le ofrece que la va a llevar a su escuela, le dice obviamente que no haga ningún tipo de espaviento, diría mi madre, para que no llame la atención, y entonces él termina abusando de ella y finalmente con la misma bufanda que tenía ella, la termina ahorcando. Híjole. Sí, la estranguló. Para estas alturas, Kemper ya se ha convertido no solo en un asesino, sino además también en un alcohólico. Uh-huh. A él le gustaba que cuando la mamá estaba dormida, él se quedaba como en el contorno de la puerta del marco, sí, en el marco a observarla. Imagínese eso. Está ya planeando cómo le va a quitar la vida y de pronto va por un martillo, ve a la madre dormida, se lo deja caer, básicamente le deshace la cabeza y nuevamente tiene relaciones ahora con la cabeza de su madre. Híjole, este cuate, fíjese, todos los que hemos analizado, este sí de plano está, pero tremendo, porque hay unos que usted con su magnífica narrativa nos ha dado incluso las imágenes en nuestras cabezas de muchos, pero en este en particular, fíjese, me voy a atrever a decir esto, creo que la gran mayoría de todos los que hemos platicado han sido depredadores que se han hecho lamentablemente con todos los factores externos. Calva Cepeda es uno de ellos que tuvo una vida terrible, en el sentido de que incluso hasta cuando quiso defender a su hermana de la agresión de un tipo, pues lo echaron a la calle, y de ahí todos los demás han sido por factores externos, excepto Chikatilo, pero si se da cuenta, ya traía, ahora sí podemos decir que este tipo ya tenía la semilla desde que nació con estos trastornos. O sea, a tal grado de incluso a su propia madre practicar actos de necrofilia, ya habla de una persona que ya es un depredador nato. Y voy a decir algo que va a sonar asqueroso, lo acepto, pero pensando y tratando de entender lo que estaba haciendo, con este acto de necrofilia con la cabeza, llega a la conclusión que en una manera muy absurda, pero también tan enferma, era la única manera que logró de tener una intimidad con su mamá. Sí. O sea, esa fue la única como acto literal de intimidad donde buscó, yo no lo estoy justificando, le estoy tratando de dar un entendimiento, una razón del por qué hacía esto. Dice que cuando platicamos del médico, no recuerdo si era psiquiatra, que murió la novia, o creo que la privó de la vida, y luego la embalsamó. Ah, sí, claro. Y dormía con ella. Creo que era cubana, la víctima. Sí, María, algo así. Sí. Pero aquí estaba justificado de que en el sentido, no estoy justificando para nada el homicidio, sino estoy diciendo que su necrofilia estaba justificada en el sentido de que él estaba enamorado de esta persona. O sea, era una relación de pareja donde estuvo él enamorado de ella. Sí. Por eso es que el acto de necrofilia, por conservar el cadáver y seguir con este patrón de comportamiento sexual. Pero aquí es un extremo completamente opuesto, porque aquí estamos hablando de un hijo hacia una madre, no de una relación sentimental, sino acá es una relación de madre e hijo. Y tener acto de necrofilia con la propia madre, ya estamos hablando de una situación más caótica. Detienen a Kemper
Y la verdad que ya la detención, no me voy a quedar mucho en la detención, porque lo que él hace después me llama y me impacta, creo que un poco más de cómo fue la detención. A él lo están acusando ya de 8 asesinatos y la intención es condenarlo a cadena perpetua. Pero cuando está el jurado haciendo esta deliberación de cada uno de los delitos y cómo se va a procesar, él toma una pluma y se rompe literal las venas de las muñecas, pero no se muere. Sí, ¿no? Y una de las cosas que sabemos, que esto no es una regla, pero se sabe que los asesinos seriales no se quitan la vida, porque él sí lo intentó o para demostrar que lo intentó. No, es una manipulación para una victimización, ganancia secundaria. ¿Por qué le voy a platicar esto bien sencillo? Ahorita que nos lo platica que es con una pluma, nosotros tenemos que entender que nuestra muñeca está compuesta por, generalmente, depende de la bibliografía, pueden ser 8 o 9 huesos de lo que es el carpo. ¿Por qué digo 8 o 9? Porque depende del libro que se lea. Hay quien menciona que son 4 en la primera hilera, 4 en la segunda, forman 8, pero hay uno de ellos en la segunda que... O sea, de esta manera, ándele, esa muñeca. Esos son los huesecitos de la muñeca, esos que están irregulares, esos chiquitos. Estos. Ajá, esos son los huesos del carpo. Entonces, pero uno de ellos está compuesto a su vez por otro. O sea, pueden ser 2 en 1. Por eso, dependiendo de la bibliografía que se lea. Pero, bueno, supongamos, démosle 4. Entonces, digo 8, perdón. 4 y 4. Entonces, justamente entre esos huesos va a pasar un nervio muy importante que es el nervio mediano. Que justamente va a ir protegido por esa articulación y que incluso a las amigas secretarias cuando hacen este movimiento constantemente con la máquina de la computadora y en el teclado, a veces con cierta angulación pueden tener el síndrome del túnel carpiano, que se les adormecen las manos por la lesión que están teniendo constantemente de inflamación y luego comprime el nervio. Pero aparte hay vasos sanguíneos muy específicos, pero son profundos, que van directamente hacia la palma y el dorso de la mano. Entonces, el hecho de que él haya hecho este movimiento con la pluma, ¡pac!, y luego tratarse de cortar, no puede. ¿Por qué? Porque muy seguramente nada más lesionó los huesos de la articulación de la muñeca, sin lesionar los vasos sanguíneos. Sí lesionó uno que otro, pero no de calibre tan importante como los principales. Por eso es que para mí fue una victimización, ganancia secundaria, para llevarse de que, es que intentó suicidarse. No es cierto. Porque es cierto, arrepentimiento, sí, ¿no? No, lo hizo con tal de manipular. Porque él decía que él prefería morirse a que lo llevaran a una celda oscura solo, que le recordaba el sótano, donde, o sea, todo lo estaba armando perfectamente. Exactamente. Pero pues básicamente el jurado no le cree. La población, la familia de estas víctimas, de estas chicas que mató, pues le echan también la culpa a estos psiquiatras que dicen pudieron haber evitado todo esto si no lo hubieran dejado libre, que porque se portó bien y porque era muy amable. Sí, pero era un loco que necesitaba de esta amabilidad para convencer. Sí, claro. Por eso es que le digo, volvemos a lo mismo. Esta ley se tiene que modificar porque no se han hecho estudios verdaderamente a base de neurociencias donde digan que los adolescentes pues están en pleno desarrollo y que no son conscientes. No, sí son conscientes. Claro. Entonces, tan solo tienen la decisión ya a 15, 16 años de saber qué es bueno, qué es malo, si consumen sustancias, tienen relaciones, embarazos no deseados, ya saben con toda claridad y con dolo cuando privan de la vida a alguien. Y el hecho de nada más 5 años, eso es un error. ¿Y cuántas veces hemos visto adolescentes que vuelven a delinquir, que luego se convierten en secuestradores, asesinos, porque no hay una sentencia adecuada pensando en que no saben lo que hacen? Sí saben. El problema es que nadie se pone a trabajar en estas políticas preventivas y políticas de públicas. Así es. Y aquí es donde
cuando empieza esta organización, este equipo de análisis de la conducta, es que Ressler y Douglas se enteran que está este nuevo preso que ha cometido todas estas atrocidades. Y lo que hacen es visitarlo y básicamente le dan la importancia que él desea. Y aunque suene muy macabro, gracias a la perfilación, a lo que ayudó Kemper para que tanto Ressler como Douglas entendieran el porqué, el que conocieran cómo es que se relaciona la mente de un asesino serial, cómo va teniendo estas primeras señales, y entonces se convierta en lo que hoy conocemos como la perfilación. Eso es bien interesante porque lo que usted nos platica es que fíjese cómo hay sujetos que ya traen la semilla del mal y les gusta ser malos. Entonces, pues tenemos las dos teorías. La cuestión de que se forman por factores externos, pero también este es el típico clásico ejemplo de que ya venía la semilla así, ya venía con esta maldad. Y encontró una madre que desafortunadamente fue la sal que necesitaba para que esta mente, o sea, como una hierba mala, Sí. Floreciera así, y entonces conociéramos a este asesino. Y así como este hombre que usó estas vacunas con estos niños de la calle, resulta que Kemper sirvió como esta muestra, este experimento, para que hoy podamos tener una perfilación y se pueda ubicar con una buena investigación quién es el futuro asesino serial. Ok. Maestra, pues yo le agradezco mucho su narrativa, como siempre, tan magnífica. Y sobre todo, pues muchísimas gracias. Porque muchas gracias a ti. Desde que estamos trabajando juntos, ya estamos llegando a las 900,000 almas aquí en sí. Relatos Forenses en la cara del psicópata. Y vamos por 3 millones. ¿Cómo de que no? Gracias, maestra. Muchas gracias. Nos vemos, amigas y amigos. Cuídense mucho. Viene época invernal. Hay que cuidarse de influenza COVID y sincicial respiratorio, que son los principales virus que andan azotando ahorita, y también cuidarnos del polvo por esta rinitis alérgica. Gracias. Nos vemos pronto. Tomen frutas y verduras, hidrátense bien, abríguense y usen cubreboca, porque vienen enfermedades respiratorias en aumento. Bye.